está dividido por horarios. Dice, acá arranca 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que es el horario más aproximado en esta época que el sol se levanta, o sea, amanece aproximadamente de 7 y media a 8 y se oculta 5 y media aproximadamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar ese primer horario, que es las 9 horas. ¿No? 9 horas. Que vendría a ser esto. El otro horario son las 12 horas. Lo identificamos. Y el otro horario serían las 15. Bien. ¿Qué es este? En realidad el horario de las 9 y de las 15 tienen el mismo ángulo. Tienen el mismo ángulo, nada más que con diferente orientación. O sea, el ángulo de las 9 está orientado hacia el este y el ángulo entre el norte y las 15 está orientado al oeste, ¿no? Sí, para que se den una idea, o sea, estos dos valores son supongamos que el parlante es el norte. El sol, dependiendo de la época del año, sale desde el este, que es por acá. A veces en invierno sale a las 6 de la mañana, a veces sale más atrás. Y hace un recorrido, llega al norte y después sigue recorriendo. Pero además, en realidad el sol no recorre, en realidad es por la girada de la Tierra que ya lo vimos. Pero además de hacer esto, este ángulo, si estoy acá según el horario, las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 1 de la tarde, esto es este valor. Ahora, nosotros también percibimos el sol que hace así, sube, llega al punto máximo al mediodía y vuelve a bajar y se esconde. ¿Se entiende cómo es el recorrido? Esta altura que va bajando, que quizás a las 8 de la mañana está acá el sol, pero está a esta altura. A las 9 de la mañana está acá, pero está a esta altura. A las 12 del mediodía está acá, sabemos que es perpendicular, pero está a esta altura. Esta altura que baja y sube es esto acá. ¿Entendió un poco de eso? Sí. O sea, en realidad el sol no se mueve, es lo que vimos aquí en la teórica. Nosotros percibimos que se mueve. Entonces, por un lado tenemos que saber la posición en plantas. Si ustedes en el dibujo tienen el norte hacia abajo. Si yo sé que el norte va hacia abajo, bueno, ¿en qué horario? Que ahí esto, si ven la carta solar de junio y ven la carta solar del 21 de diciembre, después se la acabo de subir al campus, en junio la posición arranca como a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Hay más horas de luz. ¿Hay más horas de luz? Más horas de luz en diciembre. Menos. En verano, probablemente arranque como por acá. Es verdad, arranca más atrás. Sudeste. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, esa misma carta que está ahí, la podríamos poner acá. Bueno, se entiende. Acá es el norte, que sería como este punto. Debería estar al revés, está girada. Este es el norte y acá empezamos a ver estos ángulos que tienen la distinta posición con respecto al norte, que son los ángulos que explicaba recién Martín. Bueno, este ángulo es 43 grados. No se ve muy bien quizás en la fotocopia, pero es 43 grados. ¿La tiene en el campus? Está en el campus, si van a hacer un zoom ahí en el archivo y se ven esos 43 grados. La altura, como dijo Vicky, sale de acá, ¿no? Este otro gráfico. Lo que hay que hacer es identificar, obviamente, las 9 y las 15 repiten el mismo ángulo, ¿no? Como que son horarios espejados. Dice 18 grados, 9 y 15 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que a esa hora la altura es de 18 grados. Así de simple. A las 12, que es el punto más alto, la altura nos está dando 42 grados. Entonces, ahí tenemos los datos para ir a esto, ¿no? A esos gráficos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ahí va. Digo, para que lo tengamos como... Este compañero está bastante bien dibujado. Esto lo hizo con el ¿no? Con la
observación que venimos haciendo hasta ahora. Esto, por lógica, tendría que ser aproximadamente esos 43 grados que dice la carta. Dependiendo si es el mismo, justo el mismo día, O sea, si hay un desfasaje de día. este ángulo, ¿qué sería? Independiente de los 43, ¿cómo se llama? Azimut. Lo que está en planta es el azimut. Lo otro es simplemente la altura, así de simple, es más fácil de recordar. Entonces, con el modelito lo que vamos a hacer es, como había explicado Julián, estos 43 grados los trasladamos al dibujo, o pegan esto al lado del dibujo, lo tienen como referencia, pero obviamente siempre de manera perpendicular para que ese traslado sea perfecto. ¿Qué son estas líneas? Sí, y además, ¿cómo son entre sí? ¿Qué relación? Bien. Este dibujo está bien, porque más allá de que estudian con observación, igual la mayoría también, mantienen el paralelismo entre las distintas caras, por lo que vimos del sol. Pueden prender, perdón, pero la luz de ahí, así los trabajos nos quedan a oscuras, o no sirve también la luz. Igual después de una vista, una recorrida de esto para ver los demás compañeros. Porque hay algunos casos que empiezan, la mayoría está paralelo. Hay algunas cosas raras como esto, pero bueno, eso después hay que ver. Sí. Pero ven que la mayoría mantienen esto, es el azimut, lo que pasa lo hicieron por observación. En realidad lo que estaban sacando, al ver la posición, es el azimut. ¿Se entiende hasta ahí? Aparte, eso no coincide con ese horario solar que dijo Julián. Como es que ese pasaje puede ser que haya una variación en el ángulo, ¿no? Porque hay una diferencia de 1 hora y No, media. quizás alguno lo hizo a las 11 de la mañana y ya le cambió por 2 horas. En realidad. Entonces, este valor, por el general, lo trasladamos, ¿no? Al modelo. Estos puntos también. Pero esas líneas no son infinitas, tienen un límite, ¿no? Llega hasta un punto determinado. Ese punto determinado lo va a dar la altura del Sol. Julián explicó la manera simple de tener una unidad, pueden tomar la unidad de 1 centímetro, ya tienen el ángulo, esos 18 grados. Entonces, lo que tienen que hacer es esa línea, que ya está a 18 grados, extenderla hasta que corta con la línea de tierra. Y este segmento sería la profundidad de esa sombra para esa unidad, para ese ángulo de sol. ¿Electro? Sí. El largo de la sombra, pero para una unidad. Sí. También hay una forma, eso lo vamos a ver más adelante, de hacerlo con el corte. Por ahora lo estamos haciendo con el palito como para entender el sistema. Porque en realidad, el palito es como si yo estuviese parada y doy sombra. Bueno, la posición en la cual doy sombra es el azimut. Ahora, mi altura proyecta sombra en un largo, ¿no? Lo mido 1,75. Ese largo que se proyecta a la altura con el ángulo de latitud es la distancia. Vieron que en invierno, ¿sabes? Cuando van caminando acá al oeste, se paran y la sombra es larguísima y nos sacamos fotos para la sombra porque son entretenidísimas, ¿no? Pues parecemos una cosa así porque tío, no corresponde a mi altura real. ¿Sí? Imagínense que yo soy esa unidad que dibujó Martín. Entonces, para calcular ese largo, yo mido 1,70, voy a calcular por unidad y voy a multiplicarla por 1,70 para saber ese largo, ¿sí? Ese largo de la sombra, según la hora, según la distancia. ¿Sí? Es esta distancia, es la deformación de esa sombra. Si Largo. se acuerdan de matemáticas, para que se acuerden de matemáticas secundario, esto sale por trigonometría también. Sí, y muchos relacionados Trigonometría básico, o si no, como dice Vicky, el corte, que el corte ustedes ya lo tienen dibujado también. ¿No? Eso, bueno,
utilicen el sistema que más les convenga o que más fácil ustedes tengan. Igual, a ver si lo va a servir en realidad, bueno, con eso que decía Martín, medimos el largo, ¿no? Entonces después vamos sobre esta misma línea que dibujamos y esa medida de X, decimos, listo, llega a X. Tú, llega a X. ¿Qué altura tiene el módulo? 7 metros. O sea, si ustedes sacaron la altura para un modulito, eso lo multiplican por 7 y sale la profundidad de los autos. Las líneas no son paralelas en la realidad, van a ser paralelas en la sombra. O, en vez de tener una unidad, hacen una unidad de 7 centímetros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Exactamente, sí, presentar el alero, no es una, todo esto no es sombra. ¿Por qué no es sombra? ¿Qué pasa? Este punto, ¿es el palito que dibujó Martín? Bien, bueno, este punto es el palito que le dibujó Martín. Sí, porque va hasta el piso. Bien. Muy bien. Ahora, este punto, ¿hasta dónde va? Es un alero. Con el aire, ¿no? Allá arriba. Pero es ahí, con esto que decíamos de la unidad. Claro, si yo tengo el palito este que dibujó Martín de un metro, le paso el ángulo, llego porque hace dibujar bien. Ahí dijimos que este punto tocaba el piso, entonces todo esto es sombra. Todo esto es sombra. Ahora, ¿qué pasa cuando tiro la línea y acá no tengo el palito? Bien. Esto, bueno, me quedé sin color. Todo esto lo haría el sol. Ahora, ¿dónde va a aparecer este alero? Recién va a estar por acá. Sí, más o menos. Recién va a aparecer cuando casi toca el piso. O a veces directamente lo vemos con un pedacito de pared. Entonces, este punto en realidad no es trasladable. Por eso, cuando ustedes lo ven con observación, acá hay un punto, ¿o no? En esta esquina. Y usted, está claro, acá no hay sombra, porque la mayoría no tiene dibujado. ¿Por qué es eso? Porque en realidad no tienen el palito completo que veíamos. ¿Se entiende eso? El concepto de... ¿Cómo sale este punto? Este punto justamente sale de medir. Bueno, habría que ver dónde está justo la proyección dibujada. Vieron que el techo está dibujado en proyección. La línea al punto. Ah, tiene la planta. Que te dice que ahí arriba tengo un techo. No lo estoy viendo, pero tengo un techo. Entonces, de ese punto, ustedes tiran esa proyección de esos 43 grados y miden ese módulo por 7 y nos va a dar este punto. Vamos a cambiar. Esto es el techo ese que está en proyección, que tengo ahí arriba, lo digo con proyección, ¿no? Yo identifico este punto, de esa unión de dos líneas de proyección. Extiendo la paralela con esos 43 grados, pero ¿cómo sé hasta dónde llega, a dónde comienza mi sombra? Entonces, bueno, en este caso, la distancia de esos 7 metros de altura, yo saqué el modulito, esos 7 metros de altura, lo mido acá, pero no es que todo esto es sombra, sino que la sombra recién arranca ahí. Pues es un techo que yo tengo arriba. Yo sé que es muy difícil de entenderlo. Lo que habría que hacer es, si no se entiende todo eso, comparar, cuando estoy dibujando esto con el método, con la observación para terminar de entender por qué la sombra se proyectó ahí. Pero en este caso sería como, digamos, no está en sombra, sino que hay sol. Entonces, este punto se determina sacando esa distancia, esta altura que tengo por el módulo que calculé antes. Y ahí recién ahí arranca la sombra. Si la sombra empezaría a proyectarse a partir de la medida que tenemos, en este caso, Sí, de ese módulo. ¿Alguien tiene una maqueta acá? Sí, eso. Para mí es la pestaña de costado. ¿Por casualidad alguien la tiene? todo eso no. ¿Sí?
hay que la distancia. Acá está más. La distancia siempre. Ah, bueno, encima teníamos esto. Claro. Por eso. Recontra complicado. Así, ¿no? Claro, para Así. Yo empiezo a extender esos 43 grados que salieron de acá, el azimut, ¿no? Y el tiro, hago como líneas largas primero. Y este pico de acá es Claro. Ahí va. ¿No? Entonces, este punto tendría que ser este en realidad. Este puntito que está acá tendría que ser de este murito que nosotros hicimos a propósito así complicado para que ustedes entiendan. Ese puntito yo lo tengo que trasladar, y voy a sacar la altura. ¿Cuál sería la altura que no está con que no da sombra? de hecho, Eso, eso 2.5, 3.5, yo traslado acá, lo mío, lo multiplico por ese módulo y traslado ese espacio. no, tiene la altura total. Eso lo que tengo que decir es que arranca 3.5. De hecho, miren algo. Si el cuadrado, si esto fuese un cubo, sin el alero, y trasladamos las líneas, la sombra sería así. ¿Por qué la sombra? No voy a dibujar. ¿Por qué la sombra hace esto? Por alero. Si lo ponemos a pensar, este mismo cuadrado se trasladó hasta atrás. Entonces, cuando voy a la sombra, después, bueno, se une con la sombra de este que viene acá. Pero en realidad, es una proyección que se trasladó para atrás. ¿Lo llegan a entender? Este mismo ¿Cómo módulo que hizo? para Y se desplazó. se complica por esto, ¿no? Por esto, ese murito que está en el O aire. sea que para sacar esto tendríamos que hacerlo por 8 porque la parte de arriba dice que mide 8. No, porque la altura aparte es con la altura. La planta mide 8. Claro, vos tenés 8 de planta, que en realidad va a ser lo que mide acá. La altura 7. O sea que en realidad le hacemos 7 para marcar a partir de... Claro, porque la altitud depende de la altura del objeto. Si el techo fuese inclinado o si el techo tuviese distintas alturas, ahí sí variaría la altura. Pero nosotros sabemos que nuestro módulo es todo plano. Sí, el tema es que yo lo que no entiendo, por ejemplo, es yo tengo que trasladar la altura sobre la diagonal. Sí. La medida siempre va a ser. Entonces no voy a tener que poder. Eso no es dibujado en la página. Dijimos que teníamos la línea, ¿no? Dijimos que acá teníamos, no sé, 15 metros, 15 centímetros, perdón. 15 centímetros de acá, porque este punto, este palito, sabemos que llega de piso a la altura máxima. Este palito de acá, este vértice, sabemos que llega de piso a altura máxima, por lo cual tiene 15. Por la posición ya sé que este punto me dio 15. Sí, o sea, si voy a la inclinación de toda la planta, todas son en paralela, voy a repartir a la misma altura. En este caso sería 7, 7, 7, 7. No sé si es 7. No, hay una Claro, no tenés que sacar de acá. Por las posiciones te da distinto. ¿Entendió? Claro. Porque claro, ustedes saben que esto mide 7. Tienen el ángulo, me dieron de estaba lo de la tangente que te decía. Y después miden de acá a acá. Y esta medida A, que no sé ni idea, es A, porque sabemos que el punto este punto tiene 1 y 2. 1, 2. 1, 2. Llega los dos al piso y al techo. Ahora, ya cuando me encuentro con este, ya no llega del piso al techo. Ahí es lo que decía Debería Martín. ser esta, Que este se la colgando, ¿no? debe Este acá. Por lo cual, la primera parte de este piso al techo, este muro que está acá, vamos a hacerlo del corte. Yo tengo así. Esto mismo que hice para el 7 que es lleno entero, si yo tuviese que dibujarlo para el 7
ahí? Pero acá, esto no tiene lleno. Entonces es como que tendría que tirar el otro ángulo acá. ¿Cómo saco la distancia de las acá? Yo sé que de acá a acá es una medida B. La medida B es blanca. Y acá tengo una medida C que es llena. Entonces mido B, sé que no existe, y a partir de acá ya sé que es llena. Bueno, después tenemos el otro anelito. Esta es C. Este es B, esto no existe. Y entonces después cuando tiro esta línea acá, esto que sea A, porque este punto es 1, 2. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Y acá lo tiro, y cuando llego al punto ese, yo ya saqué mi punto. Y ahí me quedó la forma rara. La lógica también sería que estas líneas también son paralelas. Estas líneas son paralelas también. No puede dar una inclinada. ¿Por qué son paralelas? La realidad es paralela. Bien, vale, está bien la pregunta. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora para el viernes? Tienen que hacer este ejercicio a las 9, a las 12 y a las 15. Ya se supone que lo tenían por observación. Entonces, les debería quedar parecido. Pero la idea es poder practicar esto. Si no lo teníamos, concéntrese acá el viernes. O sea, a ver, todas las sombras que les hayan faltado, podrían hacerlo con este método. Porque ¿para qué nos sirve esto? Yo no tengo que esperar el 21 de septiembre para poder hacer la sombra del 21 de No hace falta tener el razonamiento por observación para poder hacer esto. Los que no lo hicieron por observación, concéntrense a lo correcto. Lo que pasa es que para el viernes, háganlo con este sistema. Este gráfico hace, digamos, que esos